Chicos, buenas tardes. Miren, a continuación les voy a presentar un video que es un resumen o repaso de lo que acabamos de ver en la unidad 1. Esto con la finalidad de que ustedes puedan tener más claros todos los conceptos que hemos estado manejando en la clase de antropología. Vamos a comenzar. En la finalidad de realizar este video es porque la siguiente semana vamos a tener una evaluación, por tanto necesito que ustedes pues estudien y tengan bien claro qué es lo que vamos a hacer y qué es lo que vamos a responder en las preguntas que yo les aplique. Vamos a comenzar. El objetivo de esta unidad es que ustedes sean capaces de explicar los elementos, hipótesis, teorías y campos en el desarrollo y evolución de la antropología, así como de los autores que han estudiado el comportamiento del hombre desde la antigüedad hasta hoy, identificando las distintas ciencias, disciplinas y ramas que se enfocan en el estudio de la antropología. Por tanto, vamos a definir a la antropología como la ciencia que estudia los aspectos físicos y las manifestaciones sociales y culturales de la humanidad. ¿En qué momento de la humanidad va a estudiar la antropología? Pues fácil, va a estudiar el pasado, el presente y el futuro. El pasado, bueno, pues todos los vestigios que hemos encontrado o que los arqueólogos han encontrado de las civilizaciones antiguas y por lo que nosotros hemos podido descubrir cómo vivían. El presente, pues todas las manifestaciones de la sociedad, todo lo que nos muestran lo que queremos o lo que estamos viviendo hoy, y a su vez lo que vamos a vivir en un futuro o lo que pretendemos vivir a futuro. Y bien, la antropología tiene dos campos de aplicación principalmente, que es la antropología física, que se ocupa de la evolución biológica y adaptación fisiológica de los seres humanos. La antropología social, por otro lado, o cultural, se ocupa de las personas que viven en sociedad, es decir, sus formas de evolución, lengua, cultura y costumbres. El principal objeto de estudio de la antropología es el ser humano en sus múltiples relaciones. Además, estudia la cultura como elemento diferenciador de los demás seres humanos. Estudia el ser humano en su totalidad, incluyendo los aspectos biológicos y socioculturales como parte integral de cualquier grupo o sociedad. Se convirtió en una ciencia empírica que reunió mucha información. Además, fue la primera ciencia que introdujo el trabajo de campo y surge de los relatos de viajeros. Se ocupa de que cada generación se plantee unos cuestionamientos acerca de la propia identidad, es decir, yo me puedo preguntar quién soy, de dónde vengo y quién seré, de forma individual o colectiva. Individual, ¿qué quiere decir? Como persona sola o como una comunidad entera, a dónde vamos, hacia dónde nos dirigimos, qué va a pasar en nuestro futuro de acuerdo a las acciones que nosotros estamos teniendo ahorita. Bueno, esta ciencia no puede utilizar el método científico como tal porque necesitaría realizar algunas experimentaciones, pero pues no se puede experimentar con el ser humano, por lo tanto se va a basar de algunos métodos que van a permitir plantear algunas hipótesis y llegar a algunas conclusiones para poder definir a la antropología como una ciencia. En primer lugar tenemos al empirismo. Este sistema filosófico se toma la experiencia como base única o principal para adquirir los conocimientos científicos. En la actualidad, para reproducir el fenómeno que se estudia, se requiere reunir evidencias empíricas que lo componen, es decir, agrupar los datos que se obtienen de un campo, llevarlos a un gabinete
y de esta manera analizarlos. Tenemos en segundo lugar el pragmatismo. Según el psicólogo William James, divulgó que el pragmatismo es un método filosófico en el cual el único criterio válido se funda en sus efectos prácticos inmediatos, esto es, la verdad de toda doctrina científica o moral solo puede considerarse si entraña un resultado de beneficio social o individual a corto plazo. Las ciencias como economía, política, administración y en menor grado la física, la química y la biología hacen uso del pragmatismo para el desarrollo de sus teorías. Después tenemos el de comparación. En realidad, aquí nos explica que no se trata de un método, sino de un procedimiento que se utiliza o que utiliza diferentes enfoques metodológicos. Consiste en que se pueden realizar comparaciones entre dos o más situaciones y se pueden ver qué es lo que se parece y qué es lo que no se parece. En el siguiente término es el positivismo, creado por Augusto Comte. Este método nos explica que se debe de pasar unas fases que son la observación de algún fenómeno social, ver las veces que se repite, experimentar, ver si haces determinada acción, cómo reacciona la sociedad y de esta manera poder comprobar las suposiciones que tenemos del observado. Por lo tanto, al final plasmar nuestras conclusiones en un texto. Después tenemos la dialéctica. Este método o esta ciencia nos permite analizar algunos fenómenos antropológicos sin dejar de considerar que la economía presenta un inconveniente en la elaboración o en la observación de algunos hechos o fenómenos sociales. Para tener una mejor explicación se tendrá que utilizar recursos de análisis para lograr afirmaciones. El siguiente paso es la investigación documental. Esta investigación consiste en obtener datos de aquello que ha sido escrito, no editado. Se entiende por un documento que todo lo que se encuentra escrito, grabado o pintado de cualquier forma que haga posible su permanencia más o menos indefinida, es decir, por ejemplo, arte rupestre, que son las pinturas que encontramos en las cuevas, códices, figuras arquitectónicas construidas por nuestros antepasados. Otro recurso es la ficha. Esta ficha es una ficha que se realiza sobre la investigación documental y puede contener hipótesis, discursos, argumentos de libros, revistas, artículos de periódicos, discos, fotografías, y llevan obviamente los datos de los autores. Entonces, al nosotros estarlas elaborando, podemos analizar o criticar todos los documentos textuales o la investigación documental que estemos haciendo. El siguiente método es la entrevista, que es una técnica de investigación que consiste en dialogar con una o varias personas sucesiva o simultáneamente sobre un tema que se refiere al fenómeno que se estudia. La encuesta es una serie de preguntas muy reducida que se formula a varias personas frecuentemente para que de esta manera recabar información generalizada. Cuando se hace por escrito y las preguntas que se formulan son numerosas, recibe el nombre de cuestionario. Ya lo habíamos visto en la clase anterior en la materia de métodos de la investigación.
La diferencia entre encuesta y entrevista. Entrevista pues es una serie de preguntas de tipo abierto que se hace a un profesional en determinado tema, y una encuesta es una serie de preguntas que se le hacen a un sector de la población previamente elegido que cumpla con ciertas características, y dichas preguntas y respuestas deben de ser de tipo cerrado. Y lo que nos va a permitir obtener son datos estadísticos. El siguiente punto es observación. Consiste en utilizar nuestros sentidos para recabar los datos del fenómeno estudiado para poder reconstruirlo. Hay varias clases de observación: simple, experimental o participante, y por equipo. La siguiente es la técnica genealógica. Se utiliza por medio de símbolos. Se construye gráficamente la historia generacional del informante, el cual recibe este caso en el nombre de ego. Mediante la genealogía se puede analizar la estructura doméstica con sus líneas de parentesco y además relaciones parentales. Se pueden establecer patrones residenciales, así como determinar la nomenclatura de cada uno de los integrantes del grupo, y de allí derivar situaciones culturales específicas. Un ejemplo de esta método de aplicación es el realizar un árbol genealógico. Ahí nosotros podremos ir plasmando quiénes son nuestros antecesores, y ver muchas veces su comportamiento y ver cómo influye en el nuestro. La técnica lingüística o la lingüística se realiza recopilando o estudiando un vocabulario mínimo de 100 palabras previamente establecida por los lingüistas, que permite establecer un análisis fonético, morfológico, semántico para poder interpretar la cultura de la sociedad que se investiga. Aquí podríamos poner como ejemplos la diferencia de lenguas entre diferentes pueblos. Por ejemplo, cómo habla un jarocho, cómo habla un chilango, cómo habla un extranjero el español. El siguiente punto a tratar sería el de experimentación. La experimentación en las ciencias sociales es de difícil aplicación, pues intervienen muchos factores que impiden realizarla, aun con técnicas aplicables en grupos humanos. Un impedimento es la propia biología del hombre, que limita considerablemente la experimentación, y no se puede descartar que los obstáculos provienen de razones éticas o legales. Es decir, está prohibido realizar experimentación con seres humanos. Y por último, en este planteamiento teórico metodológico tenemos el diario de campo, que es el principal recurso que utiliza un antropólogo al estudiar algún hecho o fenómeno social. ¿Qué es lo que hace? Lleva una simple libreta donde toma las notas de todo lo que le está aconteciendo durante una investigación. Este tipo de anotaciones se hace a diario, y aquí se van a registrar datos concretos. Y bueno, no nomás se ocupa este diario de campo, no nomás se ocupa en la antropología, sino en otras disciplinas. Ahora bien, ¿cuáles son las ramas de la antropología? En primer lugar tenemos a la prehistoria. La prehistoria es la parte de la antropología que estudia las sociedades que existieron antes de la aparición de la escritura. Si recuerdan en sus clases de historia, se dice que la historia comienza a partir de la invención de la escritura. Antes de la escritura se le va a llamar prehistoria. Después está la arqueología, que es la ciencia que permite a los arqueólogos estudiar los pueblos del pasado, sus culturas, desde lo más recóndito de la prehistoria hasta el pasado reciente, a través del análisis de restos materiales que van desde artefactos, es decir, vasijas, cuchillos, joyería,
hasta arquitectura, que serían casas, edificios, templos, y restos de personas. Después tenemos lo que es la antropología lingüística. Esta antropología lingüística es la rama de la antropología que va a estudiar las lenguas y las implicaciones que éstas tienen sobre la cultura de las personas y cómo la ubicación geográfica influye en esta ciencia para que sea desarrollada. También tenemos la etnografía. La etnografía es un método o ciencia que estudia a las personas para describir las costumbres y tradiciones de un grupo humano. Se ha desarrollado por medio de la metodología descriptiva y explicativa, investigando y utilizando varias técnicas que le permiten el acopio de datos. Vamos a pasar con la antropología aplicada. La antropología aplicada se encarga de hacer las investigaciones que promueven cambios socioeconómicos en las sociedades. Es una de las áreas de la disciplina que más rápidamente crece, ya que abarca temas de sociopolítica, de social, de situaciones educativas, de salud, de gestión de recursos materiales, entre otras cosas. La etnohistoria es la rama de la ciencia antropológica que estudia las sociedades que en un momento de su evolución histórica se pusieron en contacto con otras sociedades. Tal es el caso de la conquista de América, cuando llegó Hernán Cortés y traía una cultura diferente y vino a imponerla aquí a la cultura que teníamos en México. La siguiente es la antropología filosófica. Esta está centrando su atención en el hombre, tomando en cuenta todos los aspectos de la existencia humana. Además, la persona o el ser humano se cuestiona por naturaleza sobre el porqué de su ser. Se interesa en todos los seres humanos que conviven con él y sobre la existencia histórica de las personas. Después tenemos la paleontología, que es la ciencia que estudia los seres vegetales y animales en los periodos pretéritos o anteriores al actual, que se basa en los restos fósiles de los mismos. La siguiente es la paleoantropología. La paleoantropología se va a encargar del estudio de los homínidos o seres humanos originarios y su paulatino desarrollo físico y social, es decir, la evolución que el ser humano ha tenido sobre la Tierra. La primatología es la ciencia que va a estudiar a los primates en la actualidad, a lo que son changos, gorilas, monos y todo ese tipo de animales. Y los estudia en su medio natural, cómo ellos se desarrollan en sus sociedades, clanes o tribus. El siguiente punto que vamos a tratar es la relación de la antropología con otras ciencias. Y las ciencias que nosotros vamos a mencionar son la sociología, la ciencia política y economía, las humanidades, la psicología y la historia. La antropología con la sociología se dice que comparten sus intereses en las relaciones y la organización del comportamiento social. Sin embargo, la sociología inicialmente centra su enfoque en el occidente industrial, los antropólogos en las sociedades no industriales. Por ello, cada ciencia desarrolla diferentes métodos de recolección de datos. En el siguiente cuadrito vamos a ver a la antropología con la ciencia política y la economía, que está aquí. Dice que en todas las sociedades
desde pequeña a grande escala, se desarrolla un sistema político y económico, que esto va a depender de acuerdo a su ubicación geográfica, y también va a depender de acuerdo a la época en que se haya vivido, ¿sí? Los antropólogos han ampliado para nuestra comprensión su estudio, mostrando que la ley y el crimen no son universales y culturales. ¿Qué quiere decir? Que en cualquier cultura va a existir una ley y va a haber hechos delictivos. Dentro de las humanidades, se dice que todos adquirimos una cultura mediante la enculturación, que es el proceso social por el que se aprende, se transmite una cultura de generación en generación. Como en este caso, en Acatlán, Daolinco, Miahuatlán, toda esta zona, acostumbramos a poner altares, y esos altares llevan ciertos símbolos o ciertos elementos que se pueden decir que tienen un significado, y ese significado viene transmitido de generación en generación. Después tenemos a la psicología. La psicología nos permite realizar junto con la antropología trabajos de investigación en la sociedad. La antropología aporta datos transculturales. Las afirmaciones sobre la psicología humana no pueden basarse únicamente en el comportamiento observado en un solo tipo de sociedad. Así, la antropología psicológica se conecta con la psicología. Después tenemos a la antropología con la historia. Cada vez son más los historiadores que interpretan los documentos y relatos históricos como textos que requieren su emplazamiento en interacción dentro de contextos culturales específicos. Es decir, que la antropología se interesa por hechos singulares, mientras que la historia analiza las instituciones y principios que rigen la vida social. Sin embargo, esta distinción no está perdiendo validez, dado que la antropología necesita conocer mediante el pasado de las sociedades que estudia. ¿Sí? Vamos a pasar al siguiente punto, que sería áreas de aplicación de la antropología. ¿A dónde nosotros vamos a utilizar la antropología? Y se va a aplicar en los siguientes cuadritos que vemos aquí. 1, 2, 3, 4, 5, son 6 áreas, y vamos a empezar con la antropología médica. La antropología médica, también llamada antropología de la salud, se preocupa tradicionalmente de problemas como la relación del proveedor de salud-paciente, epidemiología en contextos multiculturales, el estudio de los sistemas de salud y el desarrollo de políticas de salud. Lo vemos en la actualidad con esto de la pandemia del COVID-19, constantemente nos están dando gráficas, datos de la población de diferentes países y cómo se ha ido aumentando este contagio. Bueno, pues para eso se utiliza la antropología médica. Después tenemos la antropología del desarrollo. Esta antropología se encarga de generar y aplicar modelos de desarrollo social, económico y cultural, respetando la diversidad cultural de cada sector de la población. Trabaja en escenarios complejos en temas como superación de la pobreza y desintegración social. Después tenemos la antropología económica. La antropología económica se ocupa de las relaciones sociales económicas que se dan en la producción, distribución y consumo de la población. Analizan el capital social, cultural y económico y su interdependencia. Por ejemplo, en México, un estudio que ha realizado la antropología es cómo está distribuido los niveles económicos por estado. Y los estados que tienen un mayor desarrollo económico son los estados que están más pegados al norte, al país de Estados Unidos,
ya que como los extranjeros vienen y ponen fábricas en el área norte porque saben que la mano de obra en México es barata, en esos estados hay mayor desarrollo que en los estados del sur. Vamos a pasar con el de antropología industrial. Se va a encargar del estudio de organizaciones industriales como el de las empresas, el desarrollo organizacional de las mismas y la innovación. También de los estudios de mercado y definición de estrategias industriales, lo que se conoce como el conocimiento de la organización. La siguiente, que es la antropología y el medio ambiente. Un ámbito de trabajo es la realización de estudios que midan el impacto ambiental que generan los proyectos sobre las áreas determinantes en el medio ambiente, tanto biológico como humano y patrimonial, es decir, los efectos que está teniendo el ambiente por la causa del ser humano. Pueden ser efectos benéficos o nocivos, que en la mayoría son nocivos. Tal es el caso del calentamiento global. El siguiente punto es la antropología forense. Facilita los peritajes desde el conocimiento biológico, que quiere decir la identificación e individualización de los restos humanos, también como peritajes sociales para la declaración y esclarecimientos de los hechos ante un juicio. No sé si alguien de ustedes ha visto la serie de Bones. Esta tal Bones es una antropóloga forense y ella, por medio del estudio de los huesos, determina cómo sucedió el crimen y todas esas cosas. Bueno, pues por mi parte sería todo. Muchas gracias por su atención.